Buenos días, mis hermanos. Pues aquí estamos, hermanos, llegando a otro domingo más de este mes de octubre. Ya estamos hoy a 18 de octubre, tercer domingo de este mes. Bendito sea el Señor, hermanos, porque aún en medio de esta contingencia sanitaria, nuestro Señor sigue estando con nosotros, hermanos. Quiera nuestro Dios que sigamos confiando. Usted y yo debemos de hacer anhelar nuestro corazón, confiar en el Señor, esperar en Él. Un día, hermanos, el Señor nos va a permitir regresar todos juntos a su santo templo. Eso téngalo usted por seguro. ¿Cuándo? En su tiempo, como lo vamos a ver hoy. Vamos a ver hablar del tiempo de Dios. Hermanos, en esta mañana vamos usted y yo a iniciar otro gran tema. Ya terminamos el tema de los mandamientos de Dios, el corazón de Dios. Hoy iniciamos un nuevo tema general que se titula En todo, una vida de compromiso. En todas las cosas que hagamos, en todas las cosas que hablemos, en todas las cosas que aún pensemos, usted y yo debemos de ser personas de compromiso. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, en esta mañana hermosa de este día domingo que hiciste para que tu pueblo se reúna a adorarte y glorificarte, Señor. Ya sea presencialmente los que pueden, como virtualmente los que podamos, Señor, también. Te rogamos, oh Dios, que de una manera u otra tu pueblo se reúna para alabarte y glorificarte. Dios, danos la bendición de iniciar, Señor, esta serie de lecciones bíblicas en las que debe haber un compromiso de vida para contigo, nuestro Señor y Salvador. Perdónanos, oh Dios, y sigue a nuestro lado. En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor. Amén. Les decía, hermanos, este tema va a ser un tema de compromiso. Y la primera lección se titula El compromiso de Cristo. Entendamos, el compromiso de Cristo. La próxima lección, usted y yo miraremos nuestro compromiso con Cristo. Hoy es el compromiso de Cristo. Y en la próxima, el compromiso suyo, el compromiso mío con el Señor Jesucristo. Y hermanos, aun cuando el tema es el compromiso de Cristo, quiero adelantarme poquito en cuanto al compromiso suyo, a los compromisos que hacemos usted y yo en esta vida, en el hogar, en el trabajo, aún en nuestra iglesia. Son preguntas. ¿Comprometerme yo? ¿Solo yo? ¿Y los demás? ¿Y si me engañan? ¿Valdrá la pena? ¿Y yo qué voy a ganar? ¿Y si no sale? Y así pudiéramos hacer tantas preguntas más en las que lo que estamos diciendo es, no quiero comprometerme. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo de compromiso. Un hombre quien transformó una causa perdida. ¿Y saben quién era esa causa perdida? Usted y yo. Transformó una causa perdida, la consecuencia de estar perdidos. El producto de nuestro pecado, el producto de la muerte espiritual. El Señor Jesús se comprometió. ¿Para qué? Se comprometió para que el resultado de esa actitud nuestra se transformara, se manifestara en una gloriosa gracia a través de la salvación ofrecida en la muerte, en la cruz del Calvario. Qué bendecidos somos, hermanos, de verdad. Él se comprometió con su Padre Celestial. Él se comprometió porque así lo anheló en su corazón. Y su gracia salvadora nos salva de la muerte eterna. ¿Y sabe qué, hermanos? Él cumplió. Siempre el Señor ha sido un hombre que ha cumplido con lo que Él se ha comprometido. ¡Qué bendecidos somos! Él se comprometió a nuestro favor, muriendo por nosotros y no porque valiéramos la pena. Discúlpenme esa expresión. Sino lo hizo por el gran amor
que siempre ha mostrado a la humanidad. ¿Y saben qué? Así lo quiso Él, por gracia. Y dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Repitan conmigo, ustedes lo conocen. Porque por gracia sois salvos, y esto por medio de la fe, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito sea el Señor, hermanos, que ese compromiso de Cristo Jesús se lo cumplió cabalmente al 100%, y por ello aquí estamos usted y yo redimidos por la gracia del Señor. Les invito, hermanos, a que pasemos entonces a ver la primer parte de esta clase, el compromiso de Cristo. Y esta clase va a estar basada en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 5, de 6 al 12 y 18 al 21. Vamos a leer los del 6 al 8 que dice la palabra de Dios en Romanos 5, 6, 7 y 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, este capítulo 5 de la carta a los Romanos define la justificación que es por la fe, donde nuestro Dios declara justo a un pecador por la justicia de Cristo Jesús obtenida en la cruz del Calvario. Aquí, hermanos, aquí radica la fe suya como cristiano. Aquí radica mi fe como cristiano. Y esta fe está sustentada en el gran amor de nuestro Dios, en la dirección y el consuelo del Espíritu Santo que ahora habita en nosotros como creyentes en Cristo. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, este capítulo 5, del 6 al 8, nos dice cómo. Primero, nos dice la condición general de todos los seres humanos. ¿Sí? Primero nos dice que somos débiles. Nos dice después que somos impíos al final del versículo 6. Luego nos dice que somos pecadores. Versículo 8. Somos pecadores. Tres cosas, hermanos, la condición del ser humano. Débiles, impíos y pecadores. Débiles significa que nuestra impotencia, nuestra falta de fortaleza, no funciona. No podemos salvarnos por sí mismos. Somos débiles para poder incluso hacer el bien y alcanzar la salvación por nuestros propios méritos. Por eso somos débiles. Nadie, hermanos, puede hacerlo. Impíos. Eso es muy triste. Es una palabra muy fuerte, impío. El impío no busca a Dios. El impío no hace por conocer al Señor. Como consecuencia, está separado de Dios. Y el versículo 8, ese versículo de Romanos 5:8 que conocemos y nos gusta mucho, nos dice que somos pecadores. Pecadores significa desviados de los planes de Dios. Y el asunto, hermanos, es que lo hacemos voluntariamente. Eso decidimos. Porque sabiendo, dice el apóstol Santiago, hacer el bien y no lo hacemos, nos es pecado. Y si no hacemos el bien, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos el mal. Hermanos, Dios es grande en misericordia porque aún siendo débiles, impíos y pecadores,
Él ha tenido misericordia de nosotros, como lo dice el versículo 8. Dios muestra su amor para con nosotros. Mas Dios, aparte de ser todo eso, nuestro Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La condición del hombre, hermanos, es de muerte y destitución. Dice el apóstol Pablo, escribe a los romanos, dice, por cuanto todos, ¿qué dice el 6:23? Hermanos, es el 3:23. Por cuanto todos pecamos, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, ¿están qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Destituidos significa echados fuera de la gloria de nuestro Dios. Hemos sido separados de Él, porque no le hemos buscado a Dios. Tenemos un mundo hermoso que Dios hizo, y aún viendo todo lo que Dios hizo, no hemos buscado a Dios. Es triste la condición del hombre, y la condición es para morir, porque hemos sido destituidos de su gloria. Pero, aquí hay un pero, hermanos. Pero aún en esa condición, hermanos, ¿sí? En la condición de ser débiles, de no buscar, de no tener, de no anhelar, ponernos a cuentas con Dios, aún en esa condición, el incomprensible y grande amor de Dios se manifestó en el tiempo oportuno, dice el versículo 6. A su tiempo, Cristo murió por los impíos. Hermanos, en el tiempo de Dios, cuando Él así lo planeó, vino el Señor Jesucristo y murió por usted y murió por mí para tener acceso ahora a Dios si creemos en Él. Fíjese bien, hermanos, aquí por favor. En el momento oportuno el Señor murió, ¿sí? Cristo murió, sí, murió por débiles, murió por impíos y murió por pecadores. Lo importante es que este incomprensible amor y sobrenatural amor se manifestó a pesar de nuestra condición como pecadores. El sacrificio vicario de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué maravilloso amor de nuestro Dios, hermanos. En su tiempo murió para que seamos bendecidos con su muerte. Pasemos, hermanos, ahora a la parte número 2 de esta nuestra lección. Y hoy vamos a pasar a leer versículos 9, 10 y 11. Y a este título, hermanos, de esta lección, le he puesto por nombre que otro de los compromisos del Señor Jesucristo es reconciliarnos con Dios. Nosotros vimos ahorita aquí, el compromiso es que Él murió por nosotros, murió en su tiempo por débiles, impíos y pecadores, y ahora su compromiso es reconciliarnos con Dios, y claro que Él lo cumplió, reconciliarnos con nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo en el 9, 10 y 11, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo escribe que el Señor no solo nos declara justos, sino que ahora nos concede la posibilidad de entender mejor de la seguridad de la esperanza del cristiano. Hermanos, qué bendecidos somos con esta palabra de nuestro Dios. Si el Señor nos justificó y derramó su sangre en la cruz del Calvario a nuestro favor, sin merecerlo, es para que demos gloria a Dios. ¿Quién era usted?
¿Quién es ahorita? Era un hombre débil, impío y pecador. Y ahora es un hombre justificado ante Dios por Cristo Jesús. Ahora, hermanos, que usted y yo somos justos delante de Dios por Cristo, somos libres de la ira de Dios. Somos libres de la ira de Dios que va a caer sobre la humanidad que está perdida. La demostración, hermanos, de la justificación que nuestro Señor hace por Cristo Jesús es que ahora en Cristo Jesús ni usted ni yo tenemos la demanda divina en contra nuestra. Y esto no por nuestros méritos, sino por la obra redentora de Cristo. Bendito sea el Señor, hermanos. No hay ni uno justo, ni aún uno siquiera, que pueda decir por mis méritos. No, somos justos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 10, qué hermoso versículo, hermanos. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos. Mire, fíjese lo que viene aquí. Mire, siendo enemigos, nos reconcilió con Dios por su muerte. Y ahora, ya no somos enemigos. Ya nos reconcilió, es lo que leímos ahorita. Ahora ya reconciliados, somos salvos por su vida, porque Él resucitó. Él resucitó y nos deja bien claro en su palabra en el Evangelio de Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, la reconciliación es una actitud del corazón en donde dos o más personas restablecen una relación que se había dañado. Y ese restablecimiento de esa relación dañada se restablece haciendo un nuevo acuerdo, un acuerdo sincero y un acuerdo perdonador. Sinceramente reconozco mi pecado ante Dios. He pecado. Reconozco mi pecado, pido perdón a Dios y el Señor me acepta como su hijo. Hay un nuevo acuerdo. El profeta Amós, en su capítulo 3, versículo 3, nos deja escrito: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La reconciliación con Dios, hermanos, estableció una comunión que ya se había perdido. Esa comunión se restableció con la redención que nuestro Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Ahora andamos nuevamente cogidos de la mano de nuestro Dios. Una relación que ya no existía porque el pecado rompió esa relación. Esta reconciliación conduce al hombre hacia la salvación. Una salvación, hermanos, producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, qué maravilloso, qué maravilloso es. El Señor Jesús murió, cierto, murió por nuestros pecados. Pero ¿qué cosa hizo después de morir? Resucitó con poder. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sería nuestra vida si Cristo no hubiera resucitado? El apóstol Pablo nos deja muy claramente. Nuestra fe sería vana. Si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Pero bendito sea el Señor, porque nos deja muy claro, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué dice Romanos 6:8? En el versículo 6:8 nos dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, creemos que también
viviremos con Él. Hermanos, tanto la justificación como la reconciliación son actos divinos para que el hombre responda con fe, responda por fe, como un día usted y yo lo hicimos. Con una promesa que la Escritura nos dice: todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida. Vida eterna. Juan 6:40. ¿Verdad que qué maravilloso? Hermanos, estos pasajes, siempre que usted y yo veamos el libro de Romanos, estamos viendo doctrina, hermanos. Y aquí estamos viendo la doctrina de la reconciliación, la doctrina de la justificación. Estamos viendo que somos justificados, que somos reconciliados con nuestro Dios. Hermanos, quiero invitarles, ahora sí, terminamos la parte 2, vamos a la parte número 3. Y aquí vamos a ver que el compromiso que Cristo hizo es el compromiso de justificarnos y salvarnos. Justificarnos y salvarnos. Y vamos a irnos hasta el versículo 18 y terminar en el 21. Dice así la Escritura, Romanos 5, 18 al 21. Dice así: así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, el compromiso de Cristo es justificarnos y salvarnos. En estos versículos tenemos usted y yo, hermanos, en estos versículos que hemos leído, un resumen de la redención del hombre. Ustedes y yo sabemos, hermanos, que por medio de un hombre, fueron dos hombres, por medio de uno entró el pecado. Y aparte de que entró el pecado, entró la muerte. Pero por medio del otro se obtiene la justicia y se obtiene la salvación. Muy sencillo, hermanos. Adán pecó y como consecuencia del pecado, la muerte, la separación del hombre para con Dios, el ser destituido de la gloria de Dios. Somos condenados, pero por medio del otro. ¿Quién es ese otro? Nuestro Señor Jesucristo. Por Él tenemos la justicia. Con su muerte en la cruz del Calvario, con su resurrección, hermanos, Él nos justifica ante Dios. Vamos a ser condenados por Dios, que eso dice la Biblia, pero Él es nuestro abogado, ¿sí? Él va a decirle al Padre Celestial: Padre, yo morí por él. Padre, yo morí por ella. Él nos justifica ante Dios y de esa manera nos libra de la condenación y ahora somos salvos por su gracia bendita. Hermanos, al entrar el pecado produjo la muerte y esa muerte pasó a todos los hombres. Claro que este hombre es Adán. El pecado entró por desobediencia y por rebeldía a un mandato muy claro de nuestro Dios y soberano Señor. Pero en el versículo 18 nosotros encontramos que el apóstol Pablo nos habla ahora del otro hombre. Y este hombre, claro, es nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El nuevo Adán, también se le conoce así, quien ante el tremendo drama de la muerte y destrucción, con su obediencia, ahora sí, no con la desobediencia como Adán lo hizo, sino al ser obediente y ser obediente hasta una muerte y muerte de cruz, nuestro Señor nos justifica. Y esa justicia de Él, de Cristo, haría que muchos, y quiero repasar aquí, reforzar aquí, subrayar aquí,
con la justicia del Señor Jesucristo, haría que muchos fueran justificados. Muchos porque no todos quieren. Justificados y constituidos justos delante de Dios por Cristo Jesús. Solo necesita el hombre creer en Cristo, el Hijo de Dios. ¿No lo dice así Juan 3:16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No lo dice así el mismo Juan? El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree en el unigénito Hijo de Dios ya ha sido condenado. La obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario revirtió de una vez y para siempre la maldición del pago del pecado, que es la muerte, producto de la desobediencia de nuestros primeros padres. Dice Pablo a los Corintios, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primera a los Corintios 15:22. Mucho cuidado, mis hermanos, tengamos mucho cuidado. Somos bendecidos por nuestro Dios con una salvación tan grande que le costó su vida. La Biblia dice, por un hombre entró el pecado. ¿No es cierto? Por un hombre. Una persona, Morris, dice que el pecado de Adán es el pecado de todos. Así es que no digamos, bueno, Adán pecó, pero yo no. No, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? En el versículo 20, hermanos, se nos habla del propósito de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? Pablo, el apóstol Pablo, nos muestra que la ley no nos justifica, pero tampoco nos hace pecadores. Por el pecado de Adán, todos somos pecadores. Búsquele a ver quién hay justo en la tierra. Ninguno. Pero aquí la ley, nos dice el apóstol Pablo, es para que abunde el pecado. Estamos en el versículo 20. Mas ahora, discúlpenme. Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo, ¿para qué? Para que el pecado abundase. Aquí está, hermanos, el propósito de la ley, para que el pecado abundase. Así dice el apóstol Pablo en este versículo 20. La ley, hermanos, lo que hace es que el pecado se vea más claro, en contraste con la medida santa de Dios. Miren, ¿por qué están las leyes de tránsito? Pues para que andemos con mucho cuidado en las calles, para que no vayamos a exceso de velocidad, para que cuando dice un alto hagamos el alto. Y cuando infringimos la ley, hermanos, pues tenemos que pagar una multa y quiera Dios que no haya problemas con personas con pérdida de vidas. ¿Sí? Hermanos, la Biblia nos dice muy claramente aquí que cuando el pecado abundó, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Sobreabundó la gracia de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Bajo la ley el pecado abundó, pero bajo Jesús la gracia sobreabundó. El reino de la gracia de Dios está muy marcado por la justicia y vida eterna que es solo mediante Cristo Jesús. ¿Qué dice mi hermano? ¿El Señor cumplió con sus compromisos? Claro que sí los cumplió. ¿Y usted y yo? Usted hizo un compromiso con el Señor. Yo hice un compromiso con el Señor. ¿Lo estamos cumpliendo? Hagámoslo, hermanos. Cristo sí cumplió con sus compromisos. Dio su vida por usted, dio su vida por mí. Nos reconcilió con el Padre, nos justifica con el Padre y nos ha dado una salvación muy grande que usted y yo no podríamos obtener por méritos propios. Oremos, nuestro buen Dios y nuestro Padre. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús esta bendición que nos has dado de esta clase en este nuevo tema de compromisos. Toda una vida de compromisos. Aquí hemos visto ahora que Cristo Jesús se comprometió y sí cumplió. Ayúdanos, Señor, para que nosotros al comprometernos con Cristo seamos hombres y mujeres que cumplamos con los compromisos.
Señor, te agradezco una vez más y te seguimos implorando porque bendiga las reuniones presenciales con los hermanos que pueden venir y bendiga las predicaciones, los cultos, los estudios virtuales con aquellos que no podamos asistir. En Cristo Jesús te rogamos todo esto, Dios. Amén. Hermanos, les invito para que estudien su lección del próximo domingo. Va a estar basada en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 13 al 22. Y como dije al principio de esta lección, ahora va a ser nuestro compromiso con Cristo. Hoy vimos el compromiso de Cristo y luego vamos a ver el domingo que entra nuestro compromiso con Cristo. Dios le bendiga, hermanos. Hasta el próximo domingo.